Hello, Dios les bendiga. Este es otro programa de su canal, Cultura Reformada. Y el tema de hoy es la fuente de la corrupción. ¿De dónde proviene la corrupción? En estos tiempos, cada vez que hablamos de corrupción, la corrupción es sinónimo de gobierno. La gente relaciona el gobierno con la corrupción. En realidad, el tema de la corrupción es mucho más profundo de lo que la gente cree. Unos han argumentado que la corrupción proviene desde el pecado de Adán y Eva y que la humanidad la ha heredado. Otros han argumentado que la humanidad no ha heredado la culpa, pero sí la naturaleza caída. En esta presentación hablaremos de cómo ha surgido este tema a través de la historia y cómo ha influenciado la política de nuestros días. El primero que formuló una idea teológica en cuanto a la corrupción fue San Agustín. San Agustín vivió entre los años 354 y 430. Eso es, algunos dicen que entre el siglo IV y el siglo V después de Cristo. Él fue de descendencia del norte de África. Él provenía del norte de África. Y él fue que formuló la idea del pecado original. El pecado original, la idea del pecado original, lo que simplemente dice es que nosotros le damos el pecado de Adán y Eva, la culpa del pecado de Adán y Eva, y que esto es el origen de todos los males que el ser humano comete en el mundo: crímenes, matanza, feminicidio, eh, todo tipo de crímenes están relacionados al pecado original. Otra cosa importante del pecado original es que el pecado no es en sí algo, sino la ausencia de algo. Es la incapacidad del hombre de hacer el bien. Eso es lo que en realidad esta doctrina establece. Lo segundo es que la Iglesia Católica no aceptó en su totalidad las ideas de San Agustín. Según la Iglesia Católica, heredamos la naturaleza caída, pero no la culpa de Adán y Eva. Podemos decir que la Iglesia Católica en realidad lo que dice es que lo que nosotros hacemos hoy en día es el efecto de lo que Adán y Eva cometieron. So, no en sí no aceptaron en su totalidad las ideas de San Agustín. Otro punto por la que ellos no aceptaron las ideas de San Agustín es porque la Iglesia Católica entiende que el sacerdote, lo que son los sacerdotes, los papas, los cardenales, ese tipo de son superiores, están en un nivel superior a una persona normal. O sea, son superiores a una persona normal. Entonces ellos desechan ese tipo de idea de San Agustín, porque San Agustín pone a todo el mundo en un estado igual, diciendo todos somos, como dice la palabra de Dios, que dice todos somos pecadores, no hay nadie mejor que nadie, todos hemos heredado el pecado de Adán. Las ideas de San Agustín han influido en el mundo moderno. Primero, los reformadores aceptaron las ideas de San Agustín, como fue Martín Lutero y Juan Calvino. Ellos aceptan las ideas, irónicamente, a pesar de que San Agustín fue católico, pero católico desde el comienzo de la Iglesia Católica. Los reformadores aceptan este tipo, las ideas de San Agustín. Pero las ideas de San Agustín, como la idea del pecado original, influye en la política de algunos países de fundación protestante, como en el caso de Estados Unidos y los Países Bajos, como los países del norte de Europa. Entonces de ahí viene lo que es la idea de lo que es check and balance, lo que es el chequeo y balance de poder, que es usado en los Estados Unidos. ¿Cómo se entiende que todos los líderes, todo el mundo está bajo el pecado original y que cometemos crímenes y delitos a causa de ese pecado, de esa entidad de maldad que nosotros tenemos?
Entonces, a la persona que se le da una autoridad o un poder, se le tiene que chequear y se tiene que dar límite de poder. No se le tiene que dar chequear de que no cometa ningún tipo de infracción o de crimen o de delito y que se le dé un poder en realidad limitado. Tal parece que esta idea ha dado muchos resultados porque los países como Estados Unidos y los Países Bajos que tienen muy poco nivel de corrupción en cuanto a lo que el gobierno se refiere. Eso tal parece que da resultado. En conclusión, el problema de la maldad del hombre ha estado desde hace mucho tiempo con la humanidad. La corrupción del hombre es un tema que afecta todas las áreas de nuestras vidas, incluyendo la política. Finalmente, todavía en nuestros días es un tema que trae muchas controversias. Hasta aquí mi presentación. Dios les bendiga.